bienvenidos a todos los que me siguen. Yo soy asesora de bienes raíces y diseñadora de interiores en el estado de la Florida. Y hoy vamos a hablar de posibilidades. Cuando las personas quieren comprar una propiedad, ya sea para vacacionar o inversiones aquí en los Estados Unidos, se preguntan mucho, ¿será que me puedo apalancar de un préstamo? Y bueno, entonces hemos traído a un asesor de inversiones extranjeras que nos da esos préstamos para poder conseguir la realidad de ser propietario de una inversión aquí en los Estados Unidos. Y es el señor Harold Rivera, que tiene más de 20 años en los Estados Unidos como haciendo estos préstamos para extranjeros. Él trabaja para Q Capital y es parte de mi equipo. Esta compañía tiene varias oficinas en todos los Estados Unidos, además una presencia bien importante en muchos países de Latinoamérica. Bienvenido, Harold, gracias por el tiempo que has tomado para estar aquí. Y bueno, cuéntanos cómo están las inversiones inmobiliarias de los extranjeros aquí en los Estados Unidos. Bueno, Janet, primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu espacio y sé que estás incursionando en esto de real estate con mucho profesionalismo, como lo vienes haciendo y como ya hemos estado en varias reuniones presentes. Y te quiero felicitar por todo lo que vienes haciendo, que eso dice mucho de ti y para tu cliente indudablemente se va a sentir muy tranquilo de poder trabajar contigo. Te quiero comentar que, como tú me decías, yo soy consultor financiero del banco Q Capital. Es un lender del cual nosotros llevamos ya casi 20 años, hacemos presencia, tenemos oficina en más de 6 países en Latinoamérica y también nosotros tenemos presencia en varios estados aquí en los Estados Unidos. Estamos nosotros en la Florida, estamos en Nueva York, estamos en Colorado, en California, en Texas y muy pronto en 2 estados más. Eso nos lleva a que ya llevamos muchos años en el mercado, llevamos mucho dinero ya prestado, prestamos para las personas locales, o sea, los residentes y ciudadanos, y también para extranjeros tenemos muchas opciones para extranjeros, no solamente de nuestros propios fondos, sino también de convenios que tenemos con más de 54 bancos. Eso nos da la experticia y la movilidad para poder acomodarnos a cualquier cliente que venga en situaciones aparentemente similares, pero con diferente documentación para ver dónde lo podemos poner. Perfecto. Y dime, cuéntame una cosa, ¿es posible tener préstamos para los inversionistas extranjeros? Yo sé que en muchos países es muy difícil, si uno no tiene nada, en un país dicen, pero ¿cómo me van a prestar? Bueno, te quiero dar una buena noticia. Nosotros sí tenemos préstamos para extranjero. Es más, quiero decirte que un préstamo para extranjero es mucho más fácil adquirirlo que un préstamo para un local, porque las condiciones son mínimas que se requieren para un préstamo extranjero. Para un préstamo extranjero podemos llegar nosotros a prestar hasta el 75% de una propiedad. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Es muy difícil conseguir un préstamo? No, los requisitos son mínimos. Te voy a explicar. El primer requisito es las ganas que tenga la persona de poder hacer la inversión. ¿Qué significa eso? Que tenga para la cuota inicial, o sea, que tenga el 25% o el 30%, que es la cuota inicial con que la persona va a entrar al programa o a la inversión que va a hacer. Una vez que tenga este dinero y que lo pueda demostrar, ese dinero tiene que estar bancarizado. Entonces ya tenemos eso, que es la base para poder decir, ok, si ya tienen los $150,000, tú puedes aplicar para un valor de una casa de $500,000. Así de fácil. Entonces nos tiene que mandar lo que son esa parte de que los requisitos, te voy a decir, bancarizado el dinero de la cuota inicial. Segundo, copia del pasaporte. Tercero, una carta del contador donde solamente tiene que decir cuánto se ha ganado en los últimos 2 años. Esa carta del contador tiene que adjuntar la tarjeta profesional del contador que la está firmando. Y por último, una referencia bancaria donde diga que él ha manejado bien su crédito. Eso es todo lo que necesitamos. Y ya con eso, la persona califica y aplica. Así de fácil. Y dime una cosa, ¿la visa tiene que estar vigente? Ahí no necesariamente. Nosotros prestamos, la persona si no tiene visa, también tiene un préstamo y se le da préstamo. Solamente con la copia del pasaporte que tenga de su país de origen.
Con eso ya se le puede dar préstamo. Son diferentes préstamos. Indudablemente, cuando la persona no tiene visa, entonces lo clasificamos para unos bancos que podemos hacer entonces los cierres, que son cierres virtuales o cierres que llamamos nosotros, que son los mailway, que o sea, se mandan por correo y lo firman en el país de origen y en la embajada de los Estados Unidos. Ya con eso podemos hacerlo. O si la persona viene, entonces se hace aquí. Pero también depende de la persona, porque indudablemente lo ideal es que la persona venga y se presente aquí. Eso es lo ideal, porque muchos de los proyectos que de pronto está comprando nuevos requieren la presencia física. Pero si eventualmente no puede venir, el préstamo también sale. Ok. ¿Y cuál es el máximo que le pueden prestar a un inversionista? ¿Hay un máximo? Máximo del valor total no lo hay, siempre y cuando la persona pueda demostrar que él está en capacidad de poder ir pagándolo mensualmente, o sea que no tiene un tope máximo. Ok. ¿Y qué tipo de préstamos hay? Estuve escuchando que ahora va a salir y que un préstamo 40 años. Imagínate. Bueno, los préstamos usualmente antes que salga ese de 40 años, lo que tenemos en este momento es a 15 o a 30 años. La sugerencia que yo le hago al extranjero, porque lo que pasa es que los extranjeros no están acostumbrados a apalancarse. El sistema americano está diseñado para que la gente se apalanque y haga crecer su inversión. Ese es el sistema americano. Entonces yo siempre le digo al extranjero, acójase a los beneficios de poder usted apalancarse con eso y crecer su patrimonio. ¿Y por qué razón? Mira, Janet, yo te voy a comentar algo. Cuando tú puedes poner una inversión, solamente estás colocando, supongamos, el 30% de la cuota inicial, el otro 70% te lo está colocando el banco. En la valorización que tú vas a obtener de la propiedad, la vas a tener sobre el 100%. Y es sobre el 100%, la valorización, solamente tú colocaste el 30%. ¿Por qué no aprovechas eso? Además de eso, las tasas de interés normalmente en los Estados Unidos versus en nuestros países en Latinoamérica, casi que muchas veces es el 50% por debajo. Entonces, tienes que aprovecharse esos beneficios que tiene el sistema americano para eso. Ok. Una pregunta que está aquí. Si las personas es cliente local, tiene el dinero para invertir, pero tiene mal crédito, ¿también puede pedir un préstamo? Si la persona es local, Sí. o sea, No, si es un... si la persona, para ver, vamos a leerlo otra vez. Si las personas es cliente local, tiene el dinero para invertir, pero tiene mal crédito, también puede pedir un préstamo. Sí lo puede pedir. Todas las personas pueden pedir su préstamo. Ahora, yo les quiero comentar cómo funciona esto. Hay diferentes niveles de banco. El primer nivel con que funcionamos nosotros es el nivel cuando viene full documentación. Tú me estás hablando de un local, de un ciudadano. Entonces Sí. ahora vamos a demarcarnos de lo que estábamos hablando de un extranjero para no creer confusión. El extranjero, como dijimos, es muy fácil con los requerimientos que yo les pasé a ustedes ahora. Cuando estamos hablando de un local entonces sí se le va a pedir una información. Por ejemplo, en vez de pedirle una carta de contador, eventualmente esa persona se le va a exigir que demuestre los últimos impuestos de los últimos 2 años. Eso sin contar, los tiene que adjuntar. Segundo, tiene que demostrar entonces los últimos pay stubs que ha ganado en este año que va corrido. Y por último, tiene que mostrar el puntaje. Cuando tenemos ya esos documentos sobre la mesa, nosotros podemos saber hacia qué crédito podemos nosotros presentarlo, hacia qué banco lo podemos presentar. Entonces ya sabemos que con la documentación que tenemos nos podemos ir al primer nivel, o si de pronto hay ciertas cosas en la documentación que de pronto nos toca llevarlo a un banco al segundo nivel. ¿Qué significa un primer nivel? ¿Qué significa un segundo nivel? Significa que eventualmente en el segundo nivel es posible que por el puntaje que esté malo, que no esté acorde, lo califiquen para un programa que la tasa de interés sea un poco más alta, un 1%, un 1.5% por encima de lo que está la otra tasa. Y en últimas, si la persona no tiene nada, porque no tiene el crédito, no tiene en este momento que mostrar ingresos, entonces se puede llevar al último, que es los hard money que tenemos nosotros, que son sin presentar ninguna documentación, y se lleva a ese banco. Ya ese tipo de préstamo es un préstamo de un poco más alto el interés, pero por lo menos tiene la alternativa. Lo que te quiero decir con esto es que para todo el mundo hay préstamos.
Ahora, si tiene un puntaje que efectivamente no califica ni por aquí, ni el crédito por allá también, pues va a ser un poquito más complicado. Entonces ya tenemos que ver porque ya se tiene que revisar punto por punto, qué es lo que está comprando, si es su primera vivienda o si es una vivienda de inversión. Si es una vivienda de inversión, eventualmente entonces el banco y programas de banco que la vivienda, lo que vaya a generar de renta es lo que se considera para el pago de la hipoteca. Entonces no se consideran los ingresos. No quiero entrar a profundizar un poquito ahí porque de pronto lo voy a enredar un poquito, pero cuando estamos hablando de locales, caso por caso, hacia dónde va y lo vamos cuadrando hacia qué programa lo podemos presentar. Claro, lo bueno de los inversionistas extranjeros es que no tienen el reporte de crédito que nos tenemos nosotros aquí, que te monitorea todos los gastos, las deudas, los compromisos, todo, y entonces para ellos es mucho más fácil con un certificado de un contador y una prueba de banco, Por básicamente, eso ¿verdad? es así. Entonces te voy a hacer un paralelismo. Como tú me preguntaste en ese momento fue los créditos locales, te voy a hacer un paralelismo con los créditos extranjeros para que lo puedas entender. El crédito local le van a pedir los incontables de los últimos 2 años. A un crédito extranjero solamente se le pide la carta de un contador firmada que diga cuánto se ha ganado esos últimos 2 años. Eso es todo, esa es la diferencia. Segundo, a un crédito local se le pide el reporte, el puntaje, que esté ya cuánto es el puntaje que tiene su reporte de crédito. Para un crédito extranjero, solamente una carta de un banco que diga que ha manejado bien su cuenta. Esa es la diferencia y por eso es más fácil, indudablemente, adquirir un crédito para un extranjero. ¿Y cuáles son las tasas típicas para un extranjero por los Ok, préstamos más o menos? cuando estamos hablando de una tasa, la tasa de interés de un extranjero es exactamente la misma que tú estuvieras comprando como local una segunda propiedad. Es así como funciona. Ok. Normalmente las tasas de interés varían, pero estamos hablando más o menos un promedio de una tasa que está en alrededor del 6, 7%, 8% más o menos. Eso es más o Depende menos. también del tipo de mercado que dijiste que había que ir, si es más riesgoso, si es primero y si es segundo. Ok. Sí, es así. Además, te quiero decir algo porque es muy importante que el cliente que está haciendo la inversión aquí comprenda cómo funciona el banco. El banco te presta a la persona. Entonces, el banco revisa a la persona, evalúa a la persona y le hace el préstamo a la persona. Pero el banco al mismo tiempo revisa la propiedad que tú estás comprando. Porque finalmente, recuerda, el banco está entrando en ese momento en el 70% de esa propiedad, la está colocando el banco. Entonces, el banco a ti como inversor te está auditando también lo que tú estás comprando. Entonces el banco está revisando el precio, está revisando el complejo, está revisando que la inversión que tú estás haciendo es una buena inversión y que le estés garantizando a él que esa propiedad es muy buena propiedad y por eso el banco va a entrar allí. O sea, en Es que otras hasta, palabras, el banco te sirve de auditor, es así de sencillo, te eso sirve era de lo que te auditor. iba a decir, hasta conviene meter un banco, porque el banco se asegura que toda esa información es correcta, que el desarrollador es el indicado y todo eso, Es de algún correcto. modo. Entonces, ¿Y qué fíjate cosa? que perdón, Sí, dime. eso yo te comentaba y te decía, aquí con el banco tienes varias cosas. Uno, te apalancas y creces en tu inversión. O sea que ya una inversión no va a ser una inversión de 150 o no de 300, sino que si tienes los 150, podemos llevarte una inversión de 500. Y segundo, esa persona, ese socio que tú tienes, va a ser el banco, te audita todo eso. Y tercero, tú cuando te ganes la valorización, te está ganando sobre el 100%. O sea, tú te ganas la valorización de ese 70% que te puso el banco sobre la mesa. Imagínate, qué interesante. ¿Qué consideraciones adicionales debe tener en cuenta los inversionistas extranjeros al solicitar un préstamo, además de todo lo que nos has dicho? Ok, es muy importante que cuando el inversionista esté haciendo, por ejemplo, encontrar una propiedad, entonces va a ser lo que es el depósito que va a entregar para poder separar la propiedad. Ese depósito tiene que salir de la cuenta bancaria de la persona que va a quedar en el contrato. Eso es muy importante. A veces nosotros los latinos somos muy creativos y entonces tenemos familiares en Estados Unidos y el familiar nos presta la plata y nosotros la devolvemos. No lo hagan porque si ustedes están adquiriendo un préstamo en ese momento, el banco es una bandera roja y va a empezar a cuestionar ese dinero, por qué lo puso fulano de tal. No importa que el dinero venga del país de origen, no importa, pero siempre que salga de la cuenta bancaria de la persona que va a quedar en el contrato.
ya sea la persona como persona natural o como compañía. ¿Y cuánto tiempo debería estar en el banco? En el banco el dinero debe estar 3 meses para que no tenga ningún, no pregunten mucho el banco. El banco cuando ve el dinero durante 3 meses no pregunta de dónde viene la plata. Ahora, ¿dónde debe estar el dinero? El dinero puede estar en el país de origen, excepto hoy día de Venezuela y excepto hoy en día de Argentina, porque son dos países que tienen regulación para poder mover el dinero. Entonces, ahí en ese caso, los bancos sí quieren que el dinero sí esté en una cuenta en Estados Unidos. El resto de los otros países puede mostrarlo. Cuando iniciamos el proceso de préstamo, lo puede mostrar en su país de origen. Ahora, 3 semanas antes de hacer el cierre, ya tiene que tener aperturada su cuenta bancaria en Estados Unidos antes de que le hagan el desembolso del dinero. Ok, perfecto. Otra de las cosas que nosotros siempre recomendamos a los inversionistas extranjeros es abrir una compañía, para blindar su inversión. Esa es una de las cosas que siempre aconsejamos. Dime una cosa, cuando uno pide un préstamo, pide la compañía, pide el préstamo directamente al banco o son ¿cómo funciona esa parte del préstamo? Bueno, hay, te voy a separar, te voy a dar dos diferentes respuestas. La respuesta número uno es, si me bueno, te voy a contestar esto que debe hacer un abogado o un contador Exacto. por Claro. experiencia. O sea, que no me lo tomen al pie de la letra. Yo siempre digo, esta pregunta es una pregunta para que ustedes le hagan a un abogado o se la hagan a un contador. Pero por experiencia sí les puedo decir algo y les puedo adelantar y que el abogado lo va a corroborar. Cuando el extranjero está haciendo una inversión aquí, la recomendación es que lo hagan a nombre de una compañía. Aquí en la Florida existe la figura de la compañía, puede ser una LLC o puede ser una Corp. ¿Cuál es la que le conviene a usted? Eso se lo va a decir a usted o el contador o el abogado. ¿Por qué razón? Y te explico. Cuando usted, por ejemplo, hay unos convenios entre Estados Unidos y ciertos países de Latinoamérica. Entonces, cuando usted, por ejemplo, está en ese país, como el caso de Argentina y Estados Unidos tienen un convenio para evitar la doble tributación, entonces le conviene un tipo de sociedad puntualmente. Cuando es otra cosa, también le conviene cuando es el número de socios. O sea que no significa que la LLC o la COR sea una mejor que la otra. No, depende del perfil, depende del país y depende de sus necesidades. Entonces, lo primero que yo le digo al cliente es, háblese con un contador para que tributariamente, de acuerdo a su perfil y de acuerdo a su país, cuál debe ser y por qué debe ser. Ahora viene otra cosa cuando usted está comprando a nombre de una compañía. Le explico, usted está protegiendo su patrimonio. Dios no lo quiera que tenga usted un accidente aquí en los Estados Unidos de carro y le pueden caer sobre la propiedad que usted está comprando. Cuando usted la tiene en este momento a nombre de una compañía, está protegida ese bien y no se lo pueden tocar. Entonces eso le trae ese beneficio. Segundo beneficio que usted puede traer es lo que usted se puede deducir. Cuando usted tiene una compañía, usted inmediatamente se puede deducir todo lo que son pagos al banco de los intereses, se lo puede descontar. También usted se puede descontar eventualmente cuando usted venda la propiedad y en esa valorización que usted tuvo de la propiedad, esa plusvalía que usted adquirió de la propiedad, se puede descontar incluso los gastos de cierre que usted adquirió de la propiedad y todos los demás gastos que usted tenga de mantenimiento, si la tiene a nombre de una compañía, es deducible de sus impuestos. Entonces, eso es un beneficio y es una protección legal para la persona. Aaron, la pregunta que quería hacer, ¿pero quién pide el préstamo? ¿La compañía o los integrantes de esa compañía? Gracias por preguntar eso que es muy importante, ya me lo has dicho. Entonces, en eso, cuando nosotros hacemos el préstamo, nosotros le prestamos a los socios de la compañía. Nosotros siempre evaluamos a los socios de la compañía. Ahora, si los socios, por ejemplo, los socios que tengan el 5% por debajo de acciones, no necesitan presentar documentación. Todos los socios que estén con el 5% por encima tienen que aplicar y presentar. O sea que nosotros es a los socios que le damos el préstamo. Cuando el préstamo sale a nombre de la compañía, pero el Ok. estudio lo hacen a nombre de los socios. Entonces, ya, ahora sí te repito, una de las preguntas que hicimos atrás cuando decíamos, cuando usted entregue el depósito, entréguelo de la cuenta personal. Si usted va a comprar a nombre de la compañía, el depósito puede venir o de la cuenta de la compañía o de la cuenta de alguno de los socios que va a quedar en la compañía.
Oh, perfecto. ¿Y cuáles son los tiempos de aprobación? ¿Cuánto dura el proceso de pedir un crédito? Ok, te voy a explicar más o menos el proceso cómo sería. El proceso sería que nosotros inicialmente llenamos una aplicación, esa aplicación entonces para hacer una precalificación inicialmente. La precalificación son 3 días que demora para que te entreguemos a ti como profesional en real estate. Tú con esa precalificación es que sales a buscar la propiedad y con esa precalificación es la que tú adjuntas a tu oferta. ¿Qué significa la precalificación? Que la persona ya nos entregó a nosotros el estado bancario y su estatus migratorio, cómo está para determinar esa persona hasta cuánto puede aspirar a comprar o invertir. Es así. Entonces, después viene la parte de que tú me dices, ok, firmamos contrato. Nosotros más o menos nos tomamos 60 días, porque los 60 días estamos en los primeros 15 días en recolección de la información que tú nos tienes que adjuntar y en los siguientes 45 días es que preparamos todo y se lo entregamos a los bancos de acuerdo al perfil que tengamos en la mesa. Entonces buscamos las mejores tasas, las mejores condiciones y entonces se los presentamos a los bancos para que inmediatamente ellos nos empiecen a ejecutar. O sea que estamos hablando de un proceso de alrededor de 45 a 60 días. Ok. Mira, me llegó una pregunta. Si tengo una propiedad en los Estados Unidos, ¿puedo pedir una plusvalía de esa propiedad para comprar otra? Sí, sí puede hacerlo. Entonces es un cash out que podemos utilizar nosotros y eso lo hace mucho inversionista. Lo que cogen es que la plusvalía que ya han tenido por el tiempo de la propiedad, inmediatamente sacan dinero de la propiedad y con eso hacen otra inversión. Así es como lo están funcionando y lo van corriendo. Sí lo pueden Oh, hacer. ok. Y tengo otra pregunta. María me pregunta, ¿cómo es el proceso para comprar en preconstrucción? ¿Debo solicitar el préstamo al momento que firmo el contrato o debo esperar al cierre? Bueno, acuérdate que la preconstrucción, muchas preconstrucciones son para dentro de 1 año, 2 años y muchas inclusive hasta 3 años para entrega. Son una alternativa muy interesante. Definitivamente, yo siempre le digo a la gente que está invirtiendo, no descarte la preconstrucción, porque acuérdate que en la preconstrucción a ti te dan el tiempo, ya sea 1 año o 2 años, para que vas pagando el depósito. Y en ese tiempo tú ya te vas ganando una plusvalía, porque cuando te entreguen la propiedad, ya la propiedad ya se ha ganado una plusvalía. Entonces eso para ti es muy bueno como inversionista. Cuando están adquiriendo ellos ese tipo de inversiones, no requieren en este momento, solamente requieren, yo me puedo reunir con la persona y le puedo explicar lo que existe de programas para que la persona esté tranquila y sepa que existe su crédito y él puede contar con ese crédito. Pero realmente para empezar el proceso del préstamo, siempre yo le digo a la persona, 6 meses antes, si quiere, del cierre, podemos iniciar otra vez a actualizar información, a pasar en los programas y ya cuando estamos hablando de unos 3 meses antes, ya empezamos a pedirle documentación y empezamos a presentar todo. Así sería el proceso. Ahora, yo te aclaro algo, porque pasa muchas veces. En las preconstrucciones, usualmente están pidiendo casi el 40% de anticipo en esos primeros 2 años, que le piden a uno el 20% el primer año y el otro 20% el segundo año, y la propiedad entonces la están entregando al final de los 2 años. Entonces, cuando la gente me dice, pero espérame un tico, a mí me pueden prestar el 70% sobre esta propiedad o el 75%, claro, no se preocupe, que en el momento del cierre, cuando el banco desembolsa, a usted lo que va a hacer es que le van a devolver la plata que usted entregó de más. Por decirle, si ustedes entregaron el 40% que exigió la preconstrucción, entonces en el momento del cierre, si fue el 70%, le van a entregar el 10% de regreso a la persona. No, ok. Y con la ganancia que compraron al cerrar el precio al principio le queda otro dinero para volver a invertir. Muy Además, sabio, claro. además. O tengo la última pregunta. ¿Se puede comprar un terreno como extranjero que no se va a poner a producir, sino que quiere ganar plusvalía? Sí se puede comprar. Y tenemos crédito, inclusive que quiero comentar, tenemos crédito para construcción también. O sea, porque nos salen muchas personas que dicen es que yo quiero comprar el terreno y quiero construir. Tenemos ese tipo de préstamos también para extranjeros. Les facilitamos para la compra del terreno y también le prestamos para desarrollar la construcción del terreno. Imagínate. Bueno, esas eran las preguntas por ahora. Nos queda más tiempo. ¿Cómo ves la economía aquí en la Florida? ¿Cómo ves el desarrollo inmobiliario en los Estados Unidos? Cuéntame.
Bueno, yo te voy a decir algo que es muy interesante. Fíjate que las estadísticas del 2023 que salieron dicen que los extranjeros compraron aquí en el año 2023 53 billones de dólares. De esos 53 billones de dólares, más del 40% fueron apalancados con bancos y cada vez es mayor el apalancamiento. ¿Qué significa eso? Significa que a los bancos les interesa prestar a los latinos. ¿Y por qué les interesa? Porque el latino es buena paga. Eso es la historia. El latino es buena paga. Entonces al banco le interesa prestarle al latino. Segundo, cuando estamos viendo la Florida, tú te has dado cuenta la Florida, el crecimiento que tiene a nivel nacional, el crecimiento que tiene no solamente de la gente que está llegando aquí a la Florida, sino también la gente que está invirtiendo aquí en la Florida. Nosotros estamos hablando de una migración, cuando les hablo de migración, es nacional, de la gente que viene de otros estados a vivir en la Florida. Están llegando 1,000 personas diarias. De esas 1,000 personas diarias, las estadísticas muestran que el 50% están buscando renta y el otro 50% están buscando comprar. ¿Qué te significa a ti como inversionista? Tú como inversionista extranjero significa que cuando tú compras la propiedad, estás garantizando que vas a tener quien te la va a rentar. Y cuando la quieras vender, estás garantizando quién la va a comprar también, porque eso es lo que se está dando aquí. Segundo, cuando tú miras las estadísticas del desempleo a nivel nacional, estamos hablando de un 3,9, 3,8, y la miras a la Florida, estamos hablando casi de la mitad. Eso en otras palabras, significa que la Florida cada vez está mucho más apetecida. El caso del turismo, fíjate, el turismo en el año 2022 al 2023 creció en un 13%, lo que ahora, a abril de ahora, ha crecido en un 14% del turismo que está entrando aquí a la Florida. El PIB, si nosotros cogemos la Florida y lo pusiéramos como el PIB, ¿cuánto representa eso a nivel internacional si fuera un país? Fuera el país número 11 As- económicamente. Y si Así, lo ponemos, ahora nos vamos al condado de Miami-Dade, solamente el condado de Miami-Dade. Si comparamos el PIB con Latinoamérica, quiero decir que excepto de Brasil y excepto de Argentina, perdón, México y de Brasil, nosotros estamos siendo el tercero más rico de Latinoamérica. wow. Entonces ya te demuestra lo que es la Florida y el crecimiento de la Florida. Las proyecciones económicas que hay hasta el 2028 es que la Florida de todos los Estados Unidos es de los estados que su PIB va a seguir creciendo año a año por la migración que está presentando. Y la migración son por varios factores, ¿no? Una es el clima, el otro es las condiciones tributarias que hay aquí, hay unas condiciones de impuestos que son mucho más fáciles, por eso es que los trillonarios se están viniendo para acá, por eso las compañías se están trasladando aquí. Sí, Entonces, yo muchísimo. siempre le digo a la persona, y mira, los bancos te digo, cuando tú vas a hacer la inversión, el banco cuando sabe que tú vas a estar invirtiendo lo que es el centro de la Florida y lo que es en el sur de la Florida, les encanta porque saben que eso es pan caliente y la valorización que está teniendo esto es impresionante. Entonces yo siempre le Bueno, digo a la gente, cuando tú vas a hacer los números, siempre revisa dos factores. El factor número uno es cuánto te produce la propiedad si estamos hablando de renta. Más o menos estadísticamente te produce un 4%, pero tienes que considerar cuánto te produce la valorización, que es casi un 10%. Entonces, la sumatoria de las dos es un 14% que tú estás teniendo de rentabilidad. Y ojo con esto, tú solamente pusiste el 30%, porque el otro 70% te lo puso fue el banco. Entonces considera esa parte de cómo te puede potencializar eso. sí, es tremenda inversión invertir en la Florida, tomando en Definitivamente. cuenta los 150.000 personas diarias que recibimos de paseos, a esas rentas cortas que son muy apetecibles. Oye, gracias Harold por tu ayuda. Disculpa todos los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero bueno, con tu sabiduría y la confianza que le das a todas las personas que queremos invertir y que quieren que ese sueño se haga realidad de tener una propiedad en los Estados Unidos para ir fortaleciendo sus beneficios financieros. Gracias por tomar tu tiempo, que yo sé que estás súper ocupado. Y bueno, cualquier cosa, dejamos aquí todos tus datos, Harold Rivera de Q Capital, para
para toda la solicitud de préstamos, que él nos puede ayudar a todos los extranjeros porque, bueno, ya ven 20 años de experiencia en cumplir los sueños de las personas de poseer una propiedad aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. A ti por la invitación.